Eh, pues el tema de emprender en un sector como es el sector salud, un sector que se distingue por ser resolutivo, en donde el tiempo es siempre limitado también, en algunos casos los recursos también son limitados, y en otro, aún contando con los recursos, hay pues mucho movimiento en materia de talento, de actualización, y bueno, no se diga a partir de 2020 lo importante que resultó para este sector actualizarse no solamente en materia de protocolos, sino también actualizarse en materia de competencias y en este caso digitales. Y me gustaría, antes de mirar, pues, o de proponer cuál es el perfil de un emprendedor, de una emprendedora, me gustaría compartir algunos datos que me parecen muy importantes acerca del perfil del emprendimiento en México, que si tenemos, bueno, vamos, este material, ¿no? Puede tener alcances más allá de México, pues bueno, sirve muchísimo para poder mirar cómo es que el emprendedor en México tiene una naturaleza muy peculiar, muy particular, y lo más interesante es que esta información que te voy a compartir es de un estudio realizado durante 2020, es decir, eh, en tiempos ya de pandemia. Así que, pues, he de decirte primeramente que 61% de los emprendedores en México son hombres y 39% son mujeres, lo cual nos habla de un crecimiento importante en la participación que tiene la mujer en el emprendimiento, lo cual, pues, definitivamente es importantísimo. Eh, Tenemos en nuestro país emprendedores de todas las edades, sin embargo, el segmento más importante está distribuido entre los 26 y los 45 años. En este, vamos, rango de edades caben centennials y millennials. Entonces, los emprendedores de nuestro país pertenecen a millennials y generación X. Centennials ya son un poco más jóvenes. Millennials y generación X es quienes entran en el segmento de emprendedores en nuestro país. Otro dato importante es que 58% de los emprendedores y emprendedoras tienen nivel licenciatura y 24% de ellos tiene grado de maestría. Esto nos habla del el grado de profesionalización que hay en el emprendedor hoy día, que es muy diferente de como era décadas atrás. Eh, ¿Es retador ser emprendedor en materia financiera? Claro que lo es, muy claramente. Pues solamente 2% de los emprendedores en México gana más de 50 millones de pesos mexicanos. 80% menos de 2 millones de pesos mexicanos, y estos son datos anuales. Entonces, bueno, pues esto hay que considerarlo porque, bueno, aquí estamos viendo que el reto en materia financiera es tremendo. Eh, 3/4 partes de los emprendedores tiene una plantilla de hasta 5 colaboradores, solamente 14% de 6 a 10 y 12% de los emprendedores y emprendedoras, 12% solamente, más de 10 colaboradores. Eh, ha venido creciendo el número de emprendedores que se dedica a la comercialización, generación de productos y servicios. De hecho, está habiendo cada vez más negocios híbridos en ese sentido, es decir, que combinan productos y servicios, un 30%, es decir, una tercera parte. 45% está solamente dedicada a servicios y 25% a productos. Los sectores en los que participan, en primera instancia, están dedicados a la consultoría, a ofrecer servicios profesionales. Eh, Después, en segundo lugar, vendría el consumo al por menor. Y en tercer lugar, todo lo que tiene que ver con comercialización, mercadotecnia, publicidad.
Entonces, bueno, pues estos son los sectores en donde se congregan la mayor cantidad de emprendedores. Ahora, en cuanto a sociedad, es decir, estas empresas creadas por emprendedores, ¿cuántos socios tiene? 38% solamente es propiedad de una persona, 40% de dos socios, dos personas, y a partir de ahí empieza a decrecer dramáticamente. 13% son tres los socios, 6% es cuatro socios y 5 o más socios solamente el 3%. ¿Qué es lo que lleva a las personas en México a, pues que les motiva, que las mueve a emprender de manera contundente? Un 42% de ellos menciona que a crecer personal y profesionalmente, ¿no? A obtener más ingresos. Y bueno, después hay otras razones como se quedaron sin trabajo y tuvieron que ver la manera de generar ingresos, resolver alguna situación local o del país, o incluso más allá del país, poder desarrollar un producto, un servicio, buscar una opción laboral que les ofreciera flexibilidad, haber encontrado una oportunidad que fuera rentable, ya no tener jefe, aunque esto es un mito, esto de ser emprendedor para no tener jefe es parcialmente cierto. Y bueno, pues un dato también interesante que me llama mucho la atención es que la mitad de los emprendedores, 50%, son fundadores de una sola empresa, pero 27%, o sea, una cuarta parte de ellos han fundado dos empresas. Y otra cuarta parte de los emprendedores son emprendedores seriales, es decir, tres o más empresas han fundado. La antigüedad que tienen las empresas, una cuarta parte de ellas tiene menos de un año, 36% tiene de 1 a 3 años, y de ahí empieza a decaer el porcentaje, ¿no? Entre el 13 y el 15% tiene 4 y 5 años, 6 y 10 años y 10 o más años. Otro dato que me parece muy importante compartirte es que 68% de los emprendedores ha fracasado en una idea de negocio antes de la empresa que actualmente tiene. Y las razones de fracaso: no conocían el mercado, no tenían capital suficiente, no disponían de tiempo, tenían una mala gestión o administración del negocio y bueno, otros problemas ya en menor porcentaje, el tema del el conocimiento técnico, eh, problemas con los socios, que no hubiera clientes y también problemas con su equipo de trabajo. Y interesante mirar que los hombres generalmente, ¿no? La razón de fracaso es por una mala administración del negocio y en el caso de las mujeres que fueron encuestadas, la falta de conocimiento del mercado. Entonces, bueno, y además en la misma proporción, 35% de los emprendedores. También se observa que hay un desconocimiento de las fuentes de financiamiento. 90% se va por recursos propios, ¿no? Como primera fuente de financiamiento. En un segundo lugar, con amigos, recursos de amigos o de la familia. Y después vienen créditos bancarios y luego ya en un porcentaje pues mínimo, fuentes de financiamiento como inversionistas ángeles, recursos públicos, crowdfunding, de inversión, créditos como fintech, y bueno, pues ahí veremos que hay, muchísimas más opciones de financiamiento. Un gran porcentaje, y obviamente esto a razón del confinamiento, llevó sus negocios a trabajo remoto. 33% de los negocios de emprendedores no trabajan de forma remota, no venden de manera remota. Todavía hay una área importante ahí que abordar. Sin embargo, 80% trabajan de manera remota. O sea, es decir, que el equipo de trabajo se conecta de forma remota para atender las actividades del negocio, pero de ese 80%, 33 solamente, 33 no ha explorado la comercialización de manera remota.
Y bueno, la mitad de los emprendedores considera que las condiciones son malas o muy malas en cuanto a facilidades para el emprendedor en el país, una cuarta parte que regulares y otra cuarta parte piensa que son buenas. Finalmente, ¿cuáles son los obstáculos que enfrenta el emprendedor? El primer lugar son las fuentes de financiamiento, alternativas para poder capitalizar el negocio. El segundo lugar lo ocupa la estructura tributaria, la parte fiscal. Y el tercer lugar, toda la burocracia o la tramitología que hay que seguir para dar de alta la empresa, para obtener permisos, etcétera. Otros factores que dificultan el temor al fracaso, el atraso de pago por parte de los clientes cuando se da crédito, no estar preparados, como mencionamos antes, en el sector o en el negocio mismo, y también no tener contactos que sean benéficos para el negocio. Finalmente, ¿cuáles son los aspectos que consideran prioritarios los emprendedores? Tener un esquema que sea más amigable en cuanto a la parte fiscal, en cuanto también las cuotas obrero-patronales, buscar que se simplifiquen los trámites y también incrementar las opciones de financiamiento. Así que, bueno, pues estos son datos de un estudio que fue liderado por la Asociación de Emprendedores de México, ASEM, con el apoyo de Nauta y de AKI, con datos de 2020, y bueno, que se realizó en los 32 estados de nuestro país. Fueron 1,102 encuestas y todos ellos fundadores y fundadoras de MIPYMES. Me gustaría compartir contigo cuáles son los retos que tienen los emprendedores en el sector salud principalmente. Y bueno, pues sí, los que estamos mirando en pantalla no son todos. Es una lista que he construido a partir de 2020 con el tema de la pandemia, con este tema de recesión mundial que hay, y bueno, con obviamente este conflicto bélico en desarrollo, más otras situaciones que están latentes, que potencialmente ahí están y que seguramente en las próximas semanas o meses veremos que se suman, que tienen que ver con una movilidad demográfica sin precedentes y que tiene que ver también con temas de salud. Los hospitales, el servicio proporcionado por los hospitales es un área de oportunidad. Los pacientes generalmente dicen que hay un buen servicio, pero que no se escucha o no se atiende cuál es la necesidad. Es decir, se pierde el enfoque centrado en el paciente. O se tiene el enfoque centrado en el paciente, pero no se cuenta con los servicios. Hoy cada vez más pacientes está buscando un enfoque integral de soluciones de salud. Es decir, en lugar de estar yendo al diagnóstico a un lugar y los estudios en otro lugar y el tratamiento en otro lugar, pues lo que quiere el paciente es encontrar en un solo lugar o en los menos lugares posible, pues solución a esa alternativa de bienestar que requiere. Así que los hospitales siguen siendo hoy un reto que el emprendedor puede utilizar como oportunidad para una propuesta viable. También los centros de especialidad son una importante área de oportunidad. Lograr que en un instituto, en un centro, podamos encontrar especialidades afines que se integren para brindar soluciones desde diferente perspectiva, por ejemplo, tal vez nutrición, rehabilitación, ¿no? Que van de la mano, pues facilita mucho la vida del paciente. Es importante mencionar que con la pandemia se complicaron los servicios de logística y hoy estamos viendo una vez más, después de la pandemia,
ahora con este conflicto bélico en desarrollo, que nuevamente empieza a haber escasez de suministros y obviamente encarecimiento de muchos de ellos. Por ejemplo, en la parte de servicios, por ejemplo, dentales. Y bueno, pues este seguirá siendo una importante área donde el emprendedor puede incursionar para dar respuesta o entrega más pronta, atender con menos pasos, con menos burocracia, en fin, y garantizar que las condiciones de entrega de productos y de servicios cumpla también con la normatividad vigente a nivel local y a nivel internacional. Igualmente, con la pandemia, el enfoque de muchos pacientes cambió de ser reactivo a ser preventivo, es decir, a cuidar más de la salud para evitar la enfermedad, no justamente esperar a que aparezca la enfermedad para corregirla. Y bueno, pues también el confinamiento le dio un gran empuje a lo que es la telemedicina, los diagnósticos, por ejemplo, a distancia, las interacciones en tiempo real, ¿no? Que ahora las ves por todos lados, consultas a tiempo real, la incursión de la tecnología 5G y de la inteligencia artificial para ofrecer soluciones orientadas a la salud, el uso de dispositivos médicos que son manipulados, usados a distancia y también a través de robots, la comercialización de medicamentos, especialmente cuando hay escasez de ellos, también cómo salvaguardar la información del paciente y que tenga la confianza de que el historial clínico pues va a ser información protegida, especialmente porque se vislumbra para los siguientes meses, no solamente en el sector salud, sino también en el sector financiero, en redes sociales, pues intromisiones de ciberseguridad importantes, que esto incluso está también revolucionando el sector financiero en estos días. Y no menos importante, pues el auge que tienen los laboratorios, las farmacéuticas, los centros de biotecnología para la producción de medicamentos, no solamente frente al COVID y a todas sus variantes, sino a posibles brotes futuros de algún otro virus, bacteria. Entonces, bueno, pues ahí los retos que enfrenta el sector salud y bueno, que en este caso, atendiendo justamente al tema del primer foro, pues la idea es brindar algunas ideas de por dónde proponer ideas de negocio. ¿Qué características tiene un emprendedor hoy día? Bueno, pues definitivamente tiene que ser un apasionado, una apasionada de su idea de negocio. Por eso es tan importante que conozcas el sector y que el producto o servicio que ofrezcas también lo conozcas bien y que te guste, porque no puedes vender algo que no te gusta. Y este es un tema que incluso, más allá de lo que es el perfil del emprendedor, constantemente promuevo. Es decir, cuando elijas una carrera, cuando elijas un posgrado, cuando elijas en dónde vivir, cuando elijas en qué trabajar y en dónde trabajar, debe gustarte. A veces la decisión es meramente buscar ingresos y esto es muy errado. ¿Por qué? Porque, vamos, te comparto un dato, 54% de las personas que buscan trabajo en nuestro país dicen que no hay trabajo. Y en la misma proporción, 56% de los reclutadores dicen tener problema para encontrar candidatos para cubrir sus puestos vacantes. Entonces, una de las variables que promueve estos altos porcentajes, por arriba incluso del estándar mundial, el estándar a nivel mundial es 30%, casi el doble, ¿no? Es justamente que no hay una cultura orientada a el disfrute del trabajo, sino una cultura orientada a trabajar para
después disfrutar o trabajar para ganar dinero. Y bueno, pues acá importantísimo es que tu trabajo es el que te abre puertas y tu trabajo es el que te genera los ingresos. Y cuando disfrutas tu trabajo, lo percibe el cliente. Y esto es lo que va jalando también más clientes. El segundo punto, definitivamente, tener una visión y también tener ambición. Esto en el sentido positivo de lo que es ambición, es decir, no es solamente, repito, ingresos, o sea, es importante que te pongas una meta financiera. Sin embargo, como mencionaba antes, 68% de los emprendedores de nuestro país está buscando desarrollarse personalmente. Y claro, esto va de la mano con crecer en cuanto a ingresos. Sin embargo, si tu trabajo no te permite desarrollar la mejor parte de ti, pues en algún momento también esto va a acabar con la pasión. El tercer punto es tener iniciativa. Un emprendedor no es alguien a quien le vas a estar diciendo qué hacer, cuándo hacerlo, en qué momento hacerlo, sino que, vamos, es una persona que es echadita para adelante y que, pues, los retos, ¿no? Los obstáculos que se pueden atravesar, y esto tiene también que ver con la siguiente característica, superación, pues va a ver la forma de cómo sí lograr las cosas. El cómo no, ya lo tenemos todos. Pero el cómo sí lograr esa meta, superar ese obstáculo y tener tolerancia al error y al fracaso, es lo que lleva a los emprendedores a la consolidación. No sale bien todo a la primera, y eso se los comento porque en mis primeros años como marca de consultor, pues no hay un prestigio todavía construido, no hay una trayectoria con clientes que recomienden el trabajo y en muchas ocasiones hay que tolerar a clientes difíciles, por eso de que eres tu propio jefe es parcial, sí, tú te autogestionas, pero siempre hay alguien a quien reportarle y esos son tus clientes. Entonces, eh, si uno no es tolerante al error, al fracaso, terminan muchos emprendedores, ¿no? que lo intentan, pues maltratándose a sí mismos, maltratando a su plantilla, y bueno, pues ahí es en donde se acaba la idea de negocio y nunca prospera como negocio. También esto va desarrollando frente a situaciones que tal vez en tu formación no estaban contempladas, porque hay muchas cosas que uno aprende más allá de la parte formativa en el campo, pues eso va despertando tu creatividad. ¿Cómo hago más con pocos recursos? ¿Qué soluciones le puedo dar a los problemas y necesidades de los clientes que a lo mejor no tengo en este momento, pero que puedo o debo rápidamente para no perder al cliente, pues proponerle? Igualmente también, pues hay que ser líder y líder es la capacidad en ese sentido de tener esta visión muy clara de lo que quieres y de saberla transmitir y también, ojo, de poder darle espacio a los demás para que te ayuden. Un error que frecuentemente he visto en empresarios y en emprendedores es que, como se trata de su idea de negocio, pues nadie mejor que ellos para llevarla a cabo. Incluso hay frases como, es que nadie como yo, si quieres las cosas bien hechas, tienes que hacerlas tú mismo. Y esto lo que va generando, pues, es lanzarle a los colaboradores una señal de que, pues, aquí no hay lugar para ti. Y bueno, pues eso termina también pegándole a lo que es, pues yo creo que el activo más importante de una empresa, que son los colaboradores. No puedes hacer tú todo solo, porque pues si no, no tendrías entonces una plantilla y hay que prepararse para compartir esa visión y darle su lugar a las personas que pues has seleccionado para que te ayuden. Y finalmente, la capacidad de organizar el tiempo, los recursos, la información es importantísima porque tener un negocio es muy absorbente y al inicio, pues prácticamente que es, no puedo decir 24/7 porque aquí hay que descansar, pero vamos, sí es algo que te tiene todo el tiempo reflexionando, todo el tiempo pensando acerca de nuevas formas, pues de mantener fidelizado al cliente, de buscar nuevos clientes, y por qué no decirlo, llega un momento también en la vida del negocio
y en tu vida, como un tema también de madurez, que debes elegir qué tipo de clientes quieres. ¿Por qué? Porque hay clientes que te restan tiempo, no suman, eh, solamente se quejan, o en fin, no está mal que el cliente se queje, pero creo que hay características que uno debe tener también muy claras acerca del tipo de cliente que uno necesita. Y esto de alguna forma crea un círculo virtuoso y no vicioso, porque cuando tú ya tienes un nivel de madurez para poder incluso elegir qué clientes quieres, vuelves entonces como a darle un refresh a tu pasión. Es decir, sigue gustándote tu negocio, tu trabajo, porque además trabajas con quien tú quieres y para quien tú quieres. Que esto, pues, no es de ninguna manera teórico, es una realidad que, bueno, en mi caso, pues, me he dado la oportunidad de consolidar y eso es muy bueno también para la salud física y mental. Ya vimos la radiografía del emprendedor y bueno, pues preguntarte en ese sentido, pues, ¿cómo miras tú esta radiografía? ¿En qué te hace reflexionar si es que tú quieres incursionar en un emprendimiento? Y bueno, claro que hay áreas de oportunidad, claro que hay datos que nos motivan incluso. Lo más importante es, bueno, ¿cuál es la historia que tú quieres contar de ti? ¿En qué te quieres convertir en experto? ¿Cómo te ves tú viviendo, trabajando? Y bueno, pues para poder aterrizar una idea de negocio, especialmente en el sector salud, que es, como comentaba, resolutivo, todo es urgente, tiene mucha demanda, y bueno, todo esto pues nos plantea los retos que ya veíamos, ¿no? Antes, pues importantísimo que hoy un emprendedor tenga esta capacidad de poder utilizar los medios digitales para establecer comunicación. También algo que se busca para el emprendedor en el sector salud es que sepa utilizar herramientas para automatizar flujos de trabajo, para hacer estos flujos más eficientes, optimizar también recursos. En la medida en la que se automatizan los flujos de trabajo, queda espacio y tiempo para poder hacer otras cosas, como mejorar el diseño o el rediseño de productos y de servicios. También, como mencioné, integrar soluciones es algo que están buscando cada vez más personas y, bueno, trabajar o colaborar con otros especialistas, incluso de otras disciplinas, no necesariamente profesionales de la salud, ayuda a darle o a brindar alternativas mucho más óptimas a los pacientes. Contar con inteligencia en cuanto a digitalización y, vamos, captura de información es necesario. ¿Por qué? Porque cada vez está avanzando más la normatividad que tiene que ver con estos aspectos legales de protección de la información de los clientes y, bueno, en el caso de pacientes, aún más delicado. Poder, a través de dispositivos móviles, trabajar, aprender, convivir, administrar, es definitivamente algo que está ganando muchísimo terreno en el sector salud. Y tampoco eh, iremos o dejemos de lado eh, lo que es la tecnología cloud o las nubes híbridas y privadas, que son espacios que nos permiten compartir información para trabajar colaborativamente desde diferentes lugares, en cualquier momento, y especialmente también para salvaguardar la información.